Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Yo soy Nares Montero y esto es Mejor Juntas, nuestro club de lectura. Bueno, esto no es nuestro club de lectura. Nuestro club de lectura está pasando paralelamente a este vídeo. Está ocurriendo en este momento en nuestro canal de Telegram y en las sesiones que hacemos para comentar los libros que estamos leyendo. Lo que estamos haciendo es leer y ahondar en el abuso infantil en la literatura. Para ello, en la primera sesión hablamos de Lolita y de La Ternera, las leímos y estuvimos comentando acerca de ellas. Y en esta segunda sesión estamos leyendo Cada noche de Lola López Mondéjar. Como en el mes anterior, sí que os queremos ofrecer, bueno, pues algunos, digamos, contenidos extra y tenemos la suerte de contar con Yasmín C. Moreno, que es psicóloga clínica, tiene formación en violencia de género y en psicoterapia integradora y además es escritora y poeta, que sabéis que a mí me gusta siempre contar con alguien que sepa de todo lo que nos interesa. Bienvenida, Yasmín. Gracias, Maris. ¿Qué tal estás? Bien, todo bien. Aquí Encantada de estar aquí charlando contigo. Encantadas nosotras. Bueno, básicamente te vamos a poner en el brete de hacerte una serie de preguntas, bueno, pues con respecto a tu formación, a tu profesión, que nos vienen bien para nuestra reflexión con respecto a estos libros, ¿no? A Yasmín ya la hemos informado de qué estamos leyendo y de todas estas cosas. Y bueno, pues eso, tenemos para ella una batería de preguntas que yo ya voy a lanzarle. La primera pregunta que tenemos preparada para ti, Yasmín, es cómo se forma el relato propio, ¿no? Ya sea, bueno, sí, el relato identitario, lo que tiene que ver con quiénes pensamos que somos, etcétera. Cuéntanos. Claro, al final, como tú dices, ¿no? La identidad es quiénes somos, es quiénes nos contamos que somos, ¿no? Entonces, cada persona tiene su historia que se ha construido, bueno, en base efectivamente a los hechos, a su historia vital, pero que luego esos acontecimientos pasan al final por un filtro, ¿no? Ya para empezar, el filtro de la memoria, como a veces, pues, los hechos, pues, se pueden sesgar, ¿no? También se eligen unos hechos y no otros que se incorporan a la autobiografía. Se elige un tono también, digamos, como la persona que escribe un relato, ¿no? A veces hay historias vitales que tienen un tono a lo mejor más dramático, otras más ligero, ¿no? Entonces, finalmente, quién soy yo hoy en día tiene que ver con la historia que me cuento, que soy, ¿no? Y también cómo se la contamos a los demás, ¿no? Porque esa es otra cosa, la historia autobiográfica va transformándose continuamente, ¿no? Entonces, cada vez que se lo cuento a una persona y a otra y doy más importancia a ciertos hechos o elijo otros adjetivos, elijo otros recuerdos, a veces saco recuerdos que antes no salían y ahora incorporo, ¿no? Entonces, es esa historia que está en continuo movimiento, ¿no? Uh -huh. Qué importante es esto de que la historia vaya cambiando y vaya mutando no solo con respecto a lo nuevo que va pasando, sino también a lo que ya ha sucedido, el cómo traemos de nuevo al presente estas cuestiones del pasado. Con respecto a las cuestiones del pasado, Uh -huh. eh, hemos leído, primero hemos leído con respecto a las lecturas que ya llevamos, ya nos ha surgido como esta cuestión de si hay traumas que se heredan. Ya hemos visto que parece que sí, pero sí que es cierto que al no ser especialistas en esto, pues nos gustaría saber más, ¿no? Entonces, ¿se produce esta herencia del trauma? Y si se produce, cómo lo hace y si también hay una herencia del relato, ¿no? Si nuestros antecesores nos pueden llegar sí, a hacer que tengamos que nuestro relato venga o parte de nuestro relato venga heredado, venga ya dado de antemano y nosotros asumamos Uh -huh. directamente.
Claro, sí que es verdad que hay una cosa que me gustaría comentar antes, que no he comentado anteriormente, que es el trauma, el papel que tiene en la historia vital, ¿no? Entonces, muchas veces parece que el trauma es como un hueco en la historia vital, ¿no? Entonces, cuando sobre todo son traumas que no han sido procesados, es como, pues eso, de repente un vacío, ¿no? Porque muchas veces eso no se le da un sentido, no conecta con el conjunto de la historia biográfica, ¿no? Por una cantidad de razones, incluso neurobiológicas, en el momento en el que se produce el trauma, muchas veces no se procesa, ¿no? Entonces eso hace que no se integre a la experiencia autobiográfica como lo hacen otros recuerdos, ¿no? Y en los que yo puedo decir, pues sí, pues cuando tenía 10 años me mudé tal, los cuentas, incluso puedes tener emociones, recuerdos, pero con el trauma no sucede así, ¿no? Muchas veces, pues eso ya sabéis que hay personas que pueden incluso tener amnesia o incluso todo lo contrario, o cantidad de flashbacks, ¿no? Pero eso no está integrado, ¿no? Hay muchas personas que tengo pacientes que pueden decir, es que no pienso que haya sido yo la persona que le haya pasado esto, ¿no? La niña que le pasó esto. Por la disociación misma, ¿no? Claro, efectivamente, efectivamente. Entonces es verdad que es muy curioso, ¿no? Como eso, como la función que puede tener el trauma o el papel que puede tener el trauma en la historia biográfica. Em, Luego también lo que genera bueno, las historias de trauma es una identidad también muy negativa, ¿no? Entonces va a ser una historia, una narrativa vital, pues muy en la que sale mucho la culpa, eh, son personas que se van a desvalorizar mucho, ¿no? Entonces su narrativa vital, su relato va a ser el de, incluso muchas veces el de, pues eso, es que igual me lo merecía, ¿no? O sea, sí que es verdad que afecta mucho esa experiencia de trauma Es, a es un una niño. manera de buscar explicaciones, ¿no? Incluso de pensar que una tiene el control sobre algo que era Ujú. absolutamente, estaba fuera del alcance de a quien le sucede, ¿no? Claro, efectivamente. Y luego también para dar un sentido, ¿no? Que decías, al final las personas nos movemos por sentido, ¿no? O sea, la historia tiene que ser acorde a lo que yo me cuento, ¿no? Entonces, si yo me ha pasado algo muy negativo en lo que me he sentido humillada, fatal, pues será porque me lo merecía, etcétera, ¿no? O sea, se construye esa, esa narrativa vital. Sobre todo, como estáis viendo, tema de abusos infantiles, pues ahí se ve aún más claramente, ¿no? Mm. Eh, Porque un niño no tiene la capacidad, o una niña no tiene la capacidad de decir es que es el agresor, el que es malo, ¿no? Sí, el No que es puede. responsable de sus Claro, actos. que es el que me está haciendo algo mal, porque además muchas veces van a ser las figuras de apego, a ser el padre, eso lo sabemos, o sea, los abusos son las personas del entorno cercano en una gran cantidad de los casos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puedes decir que es tu padre el que está haciéndote daño, ¿no? Entonces, los niños, muchas veces las niñas tienden a pues, decir, ¿no? Pues, es que será que soy una mala niña, ¿no? O que me lo merezco. Entonces, claro, eso genera unas narrativas que se construyen en torno a eso que os podéis imaginar el impacto que pueden tener. Sí que vemos, y voy, digamos, para enganchar de nuevo con la pregunta que te habíamos hecho, o al menos nos hemos encontrado en muchas ocasiones en nuestras lecturas y en otros momentos vitales, nos hemos encontrado con esta cuestión de que si alguien sufre un trauma, eh, por ejemplo, en el caso de pues de madres que han sido abusadas también en la infancia, etcétera, como, o incluso, esto solo lo menciono, incluso esta cuestión de si has sufrido o has visto que tu padre, por ejemplo, ha agredido a tu madre, luego digamos que hay una especie de herencia, ¿no? O Ujú. bien del trauma por los ejemplos que he puesto, o bien del materno y de repente reproduces unas conductas que aunque no hayas estado
especialmente vinculada o no hayas tenido unas referencias directas de ese trauma, se vuelven a repetir. Incluso eso, con los maltratadores también, ¿no? Esto es algo que además en la cultura popular ha calado como casi una justificación de que si has sufrido, si tus padres sufrieron malos tratos o tú los has visto en la infancia, es muy probable que los vuelvas a... Claro, es probable, no siempre, ¿no? En caso sobre todo Claro. de niños, varones, pues es verdad que eso es pues una figura paterna que utiliza la violencia como manera de gestionar los problemas, los conflictos, pues al final es que aprendemos por mimetismo, ¿no? Entonces es más probable que ese niño pues reproduzca eso, ¿no? Y en el caso de las niñas, las mujeres, al final tiene que ver con lo que se llama el apego, ¿no? El estilo de apego. No sé si lo habéis, es algo Sí, bueno, que habéis tratado ya, ¿no? Entonces, pues hijas de un padre maltratador o una relación donde hay violencia, pues al final tienen una relación como ambivalente, vamos a decirlo así, con el cuidador, ¿no? En el que por un lado pues es mi padre y tal, pero por otro lado me pega o pega a mi madre, ¿no? Entonces eso al final genera toda vamos a decirlo así, una visión del mundo como también muy contradictoria, ¿no? En la que las personas a las que tú te vas a vincular afectivamente, pues a lo mejor te hacen daño, ¿no? Entonces, pues a veces sí que hay más tendencia a caer en relaciones a lo mejor abusivas, etcétera, ¿no? y esto es por mimetismo, entiendo. Esto es porque es lo que has visto y es como se ha construido, como ha sido tu aprendizaje en el entorno Claro, cercano. por el estilo de crianza, pero sí que es verdad que hay también cada vez más estudios que hablan incluso de un impacto biológico, incluso genético, ¿no? Hay estudios que hablan de la epigenética, una marca como una huella, incluso genética o biológica. Bueno, ya para empezar, si una mujer que está sufriendo abusos está embarazada o está en periodo de lactancia, además, cuando estamos estresados, eso generamos hormonas que se llaman el cortisol, ¿no? Entonces eso tiene un impacto y en el feto pues tiene un impacto, está claro, ¿no? Y pueden hacer niños más prematuros, etcétera, ¿no? O sea, eso tiene una Sí, huella también a nivel incluso biológico, ¿no? claro, para mí una de las cosas que más flipada me deja, ¿no? Hay determinadas enfermedades crónicas, como puede ser la fibromialgia que yo padezco, en las que directamente, o sea, es una enfermedad muy difícil de diagnosticar, se hace por descarte, etcétera, pero lo que sí se ve es que, aparte de que afecta principalmente a mujeres y de una determinada edad, bueno, yo me salgo un poco de ese rango, pero tampoco tantísimo, una de las cosas que se ha visto es que un porcentaje altísimo de las personas que padecen fibromialgia han sufrido abusos o maltrato de algún tipo. No solo eso, sino que ya no es que lo hayan sufrido ellas en persona, sino que lo han sufrido sus padres o sus madres, ¿no? Esto me dejaba bastante, cuando yo me enteré de esto, me voló un poco la cabeza porque dije, ¿cómo? ¿Cómo puede pasar esto? No, no, está claro, al final las implicaciones de estas vivencias, de esta violencia, de este trauma, sobre todo además cuando son violencias continuadas, ¿no? Porque además hay que hacer la diferencia entre el trauma que es un momento dado, ¿no? Trauma primario y un trauma más complejo, ¿no? De algo que se ha extendido a lo largo del tiempo, que además se relaciona con figuras en las que te has vinculado sentimentalmente, entonces esto deja una huella profunda. Psicológicamente está claro, ¿no? Y yo creo que todas Mm, estamos al corriente, pero físicamente también, ¿no? Y lo que tú decías, la fibromialgia o incluso si personas que están continuamente, que se ponen continuamente malas, ¿no? Tienen un sistema inmunitario fatal, que tienen dolores de tripa todo el tiempo, ¿no? De espalda, ¿no? Musculares y muchas veces eso, muchas veces hay pacientes que pueden, o sea, acudir ahí por eso, ¿no? Que pueden acudir a consulta y con dolores y demás y a lo mejor pues cuando se empieza a indagar, pues van saliendo cosas, ¿no? sí. Eso sería una cuestión exclusivamente de somatización, porque a mí eso es una de las cosas que me han dicho toda la vida. Tú es que somatizas mucho y era de... Claro, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que si pensamos el impacto tan grande que tiene el estrés a nivel de hormonas que se generan, ¿no? El estrés, el miedo también,
continuado, pues eso deja una huella a nivel biológico, ¿no? En términos de hormonas, de cambios físicos, ¿no? No hay más que decirlo, pues si estás un mes más estresada por lo que sea, pues al final te pueden pasar cantidad de cosas, ¿no? Desde problemas intestinales, que se te caiga el pelo, insomnio también, insomnio y todo lo que eso conlleva. Es decir, no, no es solo No, visual. no, claro, claro. Vale, gracias. Eso, eso tranquiliza mucho. Sí, pero es Eh, verdad que muchas veces es sobre todo eso, ¿no? Cuando puedas ir a atención primaria, etcétera, pues a veces puedes contar esto y, bueno, pues a veces sobre todo con esa marca de género a la salud, que se te puede tratar de exagerada o, en fin, cantidad de cosas con las que todavía nos encontramos. sí, desgraciadamente eso sucede mucho más habitualmente Mm, de lo que debiera. O sea, claro. debería ser una cuestión residual, Ujú, pero bueno, ujú, no es. ujú. Eh, con respecto a la herencia del relato, ¿cómo se produce esa herencia? ¿Cómo se produce esa transmisión y por qué tiene tanto poder? Ujú. La herencia del relato, claro. Yo creo que podríamos diferenciar entre dos tipos de familias del relato. Está el que es como el relato tabú, el que no se cuenta, ¿no? Pero que se sabe que ha pasado algo, que también eso pues puede pasar de generación en generación, ¿no? Em, esa falta pues eso, de hablar sobre las emociones, sobre lo que eso ha significado, ¿no? Y al final, pues efectivamente, eso, los niños, las niñas que crecen en ese entorno, que saben que ha pasado algo, porque, en fin, hay una serie de marcadores, pero eso no se cuenta, pues también genera un miedo, ¿no? Y en las familias en las que ese rato está súper presente, pues también efectivamente eso se hereda, ¿no? Imaginemos una madre que su abuela ha pasado por eso y entonces tiene un hijo y una hija, sobre todo, ¿no? En el caso de las niñas, y sabe que su madre sufrió una violación o ella misma, ¿no? Pues va a tener a lo mejor más tendencia a sobreproteger, digamos, no puede ser un ejemplo, ¿no? Pero al final esos miedos, ¿no? Se pueden de alguna manera transmitir, por ejemplo. Claro, porque de hecho el relato no solo se transmite, por lo que nos estás diciendo, porque, por la narración, por la narración, por el que tu madre te cuente o tu abuela o quien sea, ¿no? Sino precisamente por cómo se comportan con respecto a su propia narración, ¿no? Ujú. Así es como Sí, vas a generar la tuya influenciada directamente por la suya. claro, y sobre todo pasa cuando son traumas que a lo mejor no han sido procesados, ¿no? Personas que a lo mejor no han recibido tratamiento y demás, entonces va a ser eso, o el no hablar de ello de una manera totalmente tabú, ¿no? Y entonces también crear, como lo que decíamos antes, huecos en la historia, ¿no? Pues, a ver, sé que pasó algo, pero no sé exactamente qué, y además no puedo preguntar porque, en fin, ¿no? Esto lo que puede generar las angustias que generan o todo lo contrario, o hablar tanto de ello que al final esté tan presente que eso casi como que se viva como algo propio, ¿no? Cuando a lo mejor pasó hace cantidad de tiempo. Ujú. Eh, Vamos a ir a cambiar un poco el tono, nos vamos a desviar un poco de ese relato, aunque quién sabe, a lo mejor vuelve a surgir en la conversación. Y la siguiente pregunta que te planteamos es a qué deseo responde el abuso y qué mecanismos utiliza, ¿no? Para hacerse real y evidente. ¿Qué nos cuentas sobre esto? Yo sé que las preguntas no son fáciles, ojalá hubiera Claro, preguntas fáciles, pero el bueno. abuso finalmente yo creo que tiene que ver con el poder, ¿no? Con el poder hay que marcarlo en un contexto patriarcal, ¿no? En el que al final, porque además, bueno, pues, por lo que sabéis, ¿no? Los abusos finalmente quien los cometen son principalmente los hombres, Hombres. ¿no? Hacia mujeres y menores, ¿no? Es decir, quienes se considera que son más débiles, ¿no? Entonces es ese poder, ¿no? Estar por encima y además el pensar
que se puede tener un acceso a los cuerpos de otras personas a su antojo, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que es importante, por eso me parece tan importante el tratar la intervención con las víctimas, ¿no? Bueno, también con abusadores desde una perspectiva de género, porque si no entendemos esto, se nos van a escapar muchas cosas. Mm. Y a ver, que tengo yo aquí mi chuletilla. ¿Y qué propone la psicología para ayudar a desenredar este conflicto? Esto que lleva sucediendo desde que el mundo es mundo, pero sí que es cierto que de alguna manera ahora, bueno, la sociedad parece que tiene más herramientas, lo que yo no tengo tan claro es hasta qué punto las utilizamos o sabemos utilizarlas. Entonces, desde la psicología, que es el ámbito que más ayuda a este tipo de, bueno, pues a este tipo de traumas, de trastornos, eh, ¿qué pone la Ujú. psicología a nuestra disposición? Mm. Claro, yo creo que lo primero va a ser, pues, cuando una víctima, una persona que ha sufrido violencia, acude pues, ya sea a consulta o bueno, incluso de manera más general, ¿no? Va a poner una denuncia, bueno, eso ya sería pedirle pedas al olmo que eso fuera así, ¿no? Pero en cualquier sector, lo primero sería el escuchar, ¿no? Que a veces parece una cosa muy tonta, ¿no? Pero el escuchar y no juzgar. O sea, que esa persona que esté contando eso pueda sentirse recogida, escuchada y que no se sienta culpable, ¿no? Porque hablábamos antes de cómo la culpa ha sido integrada en la identidad de una manera muy profunda, ¿no? Entonces va a ser muy importante en ese momento como darle un feedback de que ese entorno es seguro, ella puede hablar de eso y transmitirle que lo que le pasó, o sea, lo que le pasó no fue algo, en fin, normal, vamos a decirlo así, sino que fue algo doloroso, que fue algo que no tendría que haber pasado. Es decir, el darle al abusador, en fin, la responsabilidad o el papel que pueda tener, porque son personas que van a tener tendencia a pensar eso, que a lo mejor pues, que se lo merecían o que a lo mejor estaba justificado, ¿no? El transmitir que en ningún caso está justificado, ¿no? O sea, restar poder y sumar responsabilidad, ¿no? Que es Ujú. bien Y dar distinto. credibilidad Es, también, dar credibilidad. Eso para empezar, ¿no? Y luego, pues, en fin, darle un espacio a la persona para que pueda eh, hablar de ese trauma, ¿no? Pero en un entorno de seguridad, ¿no? Porque hablamos de cómo principalmente los abusadores finalmente han sido personas con las que han estado vinculadas emocionalmente, ¿no? Entonces, si al final las personas con las que te vinculas son las que te han hecho daño, esa confianza en los demás va a estar muy dañada, ¿no? Entonces, es muy importante eh, sobre todo en la terapia, el favorecer ese entorno seguro y de escucha, ¿no? Es por eso tan problemático cuando una mujer que ha sufrido violencia pues va a denunciar incluso al sistema sanitario o demás y se le pone en duda, ¿no? No se cree o como que se necesitan pruebas, ¿no? Pruebas físicas de que además esto, claro que dijo que no, ¿no? Es lo que se llama una revictimización, ¿no? Es ujú, decir, yo voy y además voy a contar algo para mí es muy complicado y hago un esfuerzo para eso y lo que me encuentro es aún más crítica, aún más descrédito, entonces esto es muy problemático. mm. Y bueno, esta pregunta no estaba dentro de las que a priori te íbamos a hacer, pero ¿crees que existe una divulgación efectiva con respecto a esto? ¿Crees que las víctimas, tanto de cualquier tipo de violencia de género, eh, eh, saben y pueden confiar en que esto suceda en este momento de nuestra existencia? En que suceda, por En ejemplo, que en el tema
el sistema judicial o etcétera. Bueno, y público de salud mismo. Quiero decir, el acceso, por ejemplo, una de las cosas que se me venían a la cabeza cuando hablabas es dificilísimo acceder al en el sistema público de salud a un psicólogo o a una psicóloga, y si lo consigues, las sesiones pueden ser una vez al mes. Sí, Quiero sí, está claro, hay muchísima precariedad con eso, o sea, decir, hay que aumentar el dispositivo de atención psicológica, ¿no? Bueno, sí que es verdad que en España últimamente se han desarrollado muchos dispositivos de atención a la violencia de género y se ha dado bastante presupuesto, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy en Francia y España se pone como ejemplo, ¿no? De eso, o sea, que quiere decir que algo están haciendo bien, pero yo creo que el problema también es que sigue sin haber eh, o sea, sigue habiendo pocos profesionales que están formados con la perspectiva de género, ¿no? ujú. Es decir, que eso se tendría que generalizar a todo el mundo, no solo psicólogas, sí, obviamente, ¿no? Pero en la policía, el sistema judicial, sanitario. A eso me refería también con divulgación, que al final Claro, es necesaria una divulgación no exactamente, solo, no solo enfocada a la violencia de género, o sea, claro. también, por supuesto, no estoy diciendo que esa no sirva, sino a toda violencia de género que, que, eh, que sepamos como ciudadanos cómo actuar ante una persona que conocemos o no conocemos que haya podido sufrir esto, porque si es verdad que en los entornos más íntimos sigue habiendo un desconocimiento total, como si esto siempre sucediera a otra persona. Sí, no, yo creo que cada vez o sea, las personas están más sensibilizadas en todos los ámbitos, ¿no? Y cada vez, pues eso es menos tabú y se puede dar más respuestas, pero yo creo que es algo más complicado porque es un problema de fondo, ¿no? Al final el sistema sigue siendo patriarcal y mientras eso siga siendo así, además el sistema, o sea, la policía, el sistema judicial, es que al final es como el máximo representante de ese sistema. Entonces es como, Ya, claro, te topas con lo que te topas y es muy duro, ¿no? Es por eso, pues, es como, es como sentirse Sísifo todo el rato, ¿no? O sea, constantemente peleando y subiendo la misma montaña con cada persona que te topas. claro, entonces yo creo que efectivamente está muy bien el hecho de dar fondos, ¿no? Y crear estructuras que trabajen la violencia de género, pero el cambio tiene que ser más profundo, más a nivel estructural, ¿no? Porque si no, pues efectivamente tú es un dispositivo de violencia de género, un número de atención, tal, pero vas a la policía y te encuentras al típico señor de turno que te dice que no, o sea, que no tienes moratones, que eso no tal, o sea, Ya. bueno, estamos lejos todavía de conseguirlo, pero está claro que cada vez se avanza más, ¿no? Hmm. ¿Tú crees que es posible persuadir a los abusadores para que se sometan a tratamiento? Porque esto es algo también que no se suele, de lo que no se suele hablar, ¿no? De esta cuestión de, bueno, esto en el maltrato se ve un poco más como desde el feminismo se pide que se ponga el foco en el maltratador, bueno, que efectivamente tenemos que saber los nombres de las víctimas y reclamarlas precisamente como víctimas, pero bueno, pues las casas de acogida son prácticamente cárceles para ellas, etcétera, pero el que tiene el problema, el que Claro, realmente tiene un problema es el que violenta, ¿no? La persona que violenta a las demás. En este caso que nosotras tratamos, los abusadores, en el caso de los maltratos, pues eso, los maltratadores. Pero ¿cómo si es posible persuadirles para que se sometan a tratamiento y cómo se les persuade en caso de que sí sea posible? claro. Yo la verdad es que nunca he trabajado con abusadores, con víctimas sí, pero con abusadores nunca he trabajado. Entonces, bueno, yo creo que o sea, toda esta cuestión de persuadir em, tiene que ver con que al final puedan reconocer el daño que han causado, ¿no? Yo creo que no sirve de nada, pues eso, para que reduzcan la condena, ir a no sé cuántas sesiones de terapia de grupo y ya está. O sea, lo ideal sería eso, lograr que esa persona fuera consciente del daño que ha podido causar
eh, porque al final, no tanto para que él sienta culpa y demás, sino una responsabilidad, ¿no? Es decir, vale, Para que pueda reparar también, ¿no? efectivamente al final el sentirse responsable puede llevar a la reparación, ¿no? Que puede ser, bueno, pues el pedir perdón a la víctima o no, o bueno, o ya simplemente el no reproducir esa conducta, ¿no? Pero claro, para que él realmente sienta el daño, ¿no? Y o sea, que no sea solo una información sí, hice tal, tal, pero que no conecte con la emoción, sino que realmente pueda, bueno, empatizar, igual es una palabra muy gorda, ¿no? Pero sí que a lo mejor ponerse a piel y decir, vale, hice esto y para esta persona ha tenido estas consecuencias, ¿no? Y que realmente sea consciente de eso. Pero yo creo que también tiene que ver con lo que decíamos antes de al final, que es un cambio más eh, a nivel sistémico. Es decir, efectivamente se dan muchos recursos para las víctimas y demás, pero al final eh, los maltratadores siguen estando ahí, los abusadores siguen estando ahí, porque la cuestión es que es un sistema que al final Lo permite. lo legitima, efectivamente, lo permite, sí, sí. Mm. Eh, entonces, tendría que ser efectivamente un cambio más a nivel estructural. La educación es verdad que, bueno, pues sí que hay programas de intervención y demás en colegios, pero yo creo que es un trabajo muy importante hacer, porque es ahí donde puede estar el cambio, ¿no? Y bueno, y todo el sistema social, ¿no? Yo creo que también cada vez estamos más al tanto, ¿no? Por ejemplo, con el tema del consentimiento y demás, ¿no? Para que cada vez esas conductas realmente puedan ser señaladas, no como antes, ¿no? Que al final era, pues, estaban ahí tapadas y nadie hablaba de ello, se quedaba en lo privado, ¿no? Cuando hablamos de violencia doméstica también. Ahora estamos en otro momento. Pero sin eh, embargo, perdóname, pero sí, sin embargo, por ejemplo, las cifras con respecto a adolescentes de conductas que, que, que- que sí, pueden llevar a, no necesariamente directamente violentas, pero que sí que pueden llevar a el control de los móviles, el no sé cuántos, nos dicen que tenemos mucho de lo que preocuparnos y mucho que hacer todavía, ¿no? claro, efectivamente, o sea que, bueno, las cosas están avanzando, pero queda mucho trabajo por hacer. Mm. Yasmín, ¿tienes algún proyecto de escritura? Pues la verdad es que ahora estoy con un proyecto así como un poco híbrido entre la prosa poética y el español y francés. Entonces tengo ahí una mezcolanza, ¿no? Estoy entre Madrid y París aquí yendo y viniendo. Y entonces eso en la escritura también se plasma, ¿no? Entonces, bueno, de momento, de momento con eso. Ahí, haciendo poquito a poco, ¿no? Entonces, Bueno, pues estaremos encantadas de saber si ese proyecto sale a la luz, ese o cualquier otro de los que tengas. Estaremos encantadas de conocerlo y de darle, bueno, pues la visibilidad que podamos, porque bueno, estás, digamos, en nuestro radar. A mí solo me queda darte las gracias y a vosotras. por colaborar, por responder a nuestras preguntas, que siempre son muchas y siempre son difíciles y complicadas de contestar. Y bueno, pues estamos encantadas de que hayas podido finalmente colaborar con nosotras. Gracias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os agradecemos mucho, bueno, pues estar ahí al otro lado. Esperamos que os haya resuelto vuestras dudas. Si tenéis cualquier comentario, ¿qué decías, Yasmin? Esperemos que haya podido responder. Seguro que sí. A mí me ha servido. Algunas cosas ya sabía, otras no tenía tan claras y me has dejado cosas bastante más claras de de las que tenía ya, ¿no? Eh, pues eso, que si queréis comentarnos cualquier cosa, nos dejéis abajo en comentarios lo que queráis. Si eres hater, pues también, hombre, pues ahí, di lo que tú quieras.
Y nada más, que nos vemos el día 6 de mayo con Lola López Mondéjar en nuestro club de lectura Mejor Juntas. Y adiós, Yasmín, muchas gracias. Hasta luego, un saludo. Chao.